Sara y Pedro confiaron ciegamente en su hermano, el abogado. Por eso, cuando les dio a firmar los papeles de la herencia, pusieron su firma sin dudar. Como no sabían leer, nunca imaginaron que le estaban entregando la casa y las tierras que les dejaron sus padres. Sara se aferraba al brazo de su esposo mientras las gotas se mezclaban con sus lágrimas. A su lado, Pedro sostenía el viejo sombrero de su padre entre sus manos callosas, temblando por algo más que el frío. «Ahí viene», murmuró alguien entre los dolientes. Un Mercedes-Benz negro se detuvo bruscamente en el camino de tierra. Marcelo bajó maldiciendo mientras el barro salpicaba sus zapatos italianos de $1000. ¿No podían pavimentar aunque sea para el funeral?, gruñó sacudiéndose el traje. Sara corrió a abrazarlo. «Marcelo, hijo, viniste». Él la apartó suavemente. «Claro, Sara. Son mis padres también». Su tono era neutro, casi aburrido. El párroco continuó la ceremonia mientras Marcelo revisaba constantemente su reloj dorado. Cuando llegó el momento de echar tierra sobre los ataúdes, Pedro le extendió la pala a su hermano menor. «Es tradición que el hijo menor». Comenzó Pedro. «Sé cuál es la tradición», cortó Marcelo tomando la pala con disgusto. Arrojó una palada rápida y se la devolvió. «Tengo una reunión importante en 3 horas». «¿Una reunión? Acabamos de enterrar a nuestros padres», exclamó Carmen, la hija de Sara. Marcelo la miró con condescendencia. «El mundo no se detiene porque alguien muera, sobrina. Especialmente el mundo de los negocios». Mientras los demás rezaban, Marcelo observaba las tierras que rodeaban el cementerio, hectáreas y hectáreas de tierra fértil. Sus ojos brillaron con algo que no era tristeza. «Hermano», Pedro se acercó cuando terminó la ceremonia. «¿Te quedas para el novenario?» «Imposible. Pero necesito que nos reunamos esta noche. Hay que leer el testamento cuanto antes. Esta noche o me regreso sin leerlo. Ustedes deciden». Sara intervino. «Está bien, Marcelo. En la casa de papá después de cenar». Marcelo asintió y caminó hacia su auto. Antes de subir, volteó. «Y por favor, que solo estemos nosotros 3. Es un asunto delicado». El Mercedes desapareció por el camino, dejando tras de sí un silencio incómodo entre los hermanos mayores. La vieja casa de madera crujía con el viento nocturno. Sara había preparado café negro y pan casero, como le gustaba a su padre. Pedro alimentaba la chimenea mientras esperaban. «¿Crees que papá le dejó algo especial?», preguntó Sara, limpiando nerviosamente la mesa por 3ª vez. «Papá fue justo, siempre lo fue», respondió Pedro, aunque su voz traicionaba cierta preocupación. A las 8 en punto, los faros del Mercedes iluminaron la ventana. Marcelo entró sin tocar, con su maletín de cuero y una expresión de negocios. «¿Café?», ofreció Sara. «No tengo tiempo. Vamos al grano». Marcelo abrió su maletín y sacó varios documentos. «Como saben, papá me nombró albacea testamentario hace años». «Sí, porque eres el único que sabe de leyes», dijo Pedro. Marcelo sonrió levemente. «Exacto. Por eso mismo necesito que confíen en mí». Desplegó los papeles sobre la mesa. Sara y Pedro se inclinaron instintivamente, aunque las letras eran solo manchas incomprensibles para ellos. «¿Qué dice?», preguntó Sara ansiosa. Marcelo se aclaró la garganta teatralmente. «Papá dividió todo en partes iguales. Muy justo, como dijiste, Pedro». «¿De verdad?». Los ojos de Sara se iluminaron. «Sí, pero hay condiciones». Marcelo comenzó a señalar diferentes párrafos. «Ustedes mantienen el usufructo de sus parcelas actuales. Yo administro la venta de las tierras del norte para dividir las ganancias». Pedro frunció el ceño. «¿Vender?». Papá nunca habló de vender. Es lo más inteligente. Esas tierras no las trabaja nadie desde hace años. Con ese dinero pueden mejorar sus casas,
Comprar maquinaria nueva. Tiene sentido, admitió Sara. Marcelo deslizó sutilmente otro conjunto de papeles. Necesito que firmen aquí para iniciar el proceso legal. ¿Ya? ¿No deberíamos leerlo primero? Dudó Pedro. ¿Leerlo? Marcelo alzó una ceja. Pedro, ¿desde cuándo sabes leer? El silencio fue pesado. Pedro bajó la mirada avergonzado. Yo soy su hermano, continuó Marcelo con voz suave. ¿Creen que los engañaría? Los he cuidado siempre. Sara tomó la pluma. Tienes razón, somos familia. Mientras firmaban donde Marcelo indicaba, él guardaba cuidadosamente los papeles verdaderos en su maletín. Los documentos que firmaban sus hermanos contaban una historia completamente diferente. Aquí dice: Marcelo fingía leer del documento falso mientras sus hermanos firmaban el verdadero. Que cada hijo recibirá su parte correspondiente de las propiedades de don Aurelio y doña Mercedes. Sara sonreía mientras garabateaba su firma donde Marcelo señalaba: Papá siempre fue previsor. Sí, Marcelo continuó su actuación, pasando páginas que sus hermanos nunca podrían descifrar. También especifica que las deudas de la finca se pagarán con la venta de algunos terrenos. ¿Deudas? Papá no tenía deudas, protestó Pedro. Pequeñas cosas. El tractor nuevo. Las semillas de la última siembra. Nada preocupante. Marcelo deslizó otra hoja. Firma aquí para confirmar que entiendes. Pedro tomó la pluma con su mano áspera. Había aprendido a dibujar su nombre años atrás, cuando Marcelo se lo enseñó para emergencias legales. ¿Y esta otra firma? Preguntó Sara señalando un espacio. Es un poder notarial, por si necesito hacer algún trámite en su nombre. Rutina legal. Mientras firmaban, Marcelo observaba con satisfacción clínica. El documento real transfería todas las propiedades a su nombre. El poder notarial le daba control absoluto sobre cualquier decisión futura. ¿Ves este sello? Marcelo señaló un timbre oficial. Es del notario Augusto Reyes. Un amigo mío muy confiable. Se ve importante, comentó Sara impresionada por los sellos dorados y las firmas elaboradas. Lo es. Por eso necesitamos hacerlo bien. Marcelo sacó otro documento. Este es para la división de las cuentas bancarias. Papá no tenía cuentas bancarias, dijo Pedro. Tenía una pequeña. Para emergencias. Mintió Marcelo. Firmen aquí. Y se divide entre los tres. La pluma se movía con la torpeza de quien no está acostumbrado a escribir. Cada firma era una puñalada a la confianza ciega que tenían en su hermano educado. Listo. Marcelo guardó rápidamente los papeles. En unos días les traigo sus copias. ¿No podemos quedarnos con una hora? Pidió Pedro. Necesitan estar certificadas primero. Es proceso legal. Marcelo cerró su maletín con un clic definitivo. Confíen en mí. Yo me encargo de todo. Sara lo abrazó. Gracias, Marcelito. No sé qué haríamos sin ti. Sobre el hombro de su hermana, Marcelo sonrió. Una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Por don Aurelio y doña Mercedes, gritó Pedro levantando su vaso de aguardiente. La pequeña sala se llenó de voces repitiendo el brindis. Los hijos, sobrinos y algunos vecinos cercanos habían llegado al escuchar que se había leído el testamento. ¿Entonces todos heredamos parejo?, preguntó Miguel, el hijo de Pedro. Así es, mijo. Tu abuelo fue justo hasta el final, respondió Pedro con orgullo. Carmen abrazó a su madre. Con nuestra parte, podríamos arreglar el establo, comprar más vacas y sembrar esa ladera que siempre quisiste, añadió su esposo Roberto. Marcelo permanecía en una esquina, rechazando educadamente el aguardiente casero. No puedo. Tengo que manejar. Una copita no hace daño, insistió el viejo Ramón, vecino de toda la vida. De verdad no puedo. Marcelo miró su reloj. Además, ya debo irme. ¿Tan temprano? Sara se acercó decepcionada. Pensé que te quedarías a cenar. Imposible. Mañana tengo audiencia a primera hora.
Miguel se acercó a su tío. Oiga, tío Marcelo, ¿usted cree que podríamos modernizar el sistema de riego con la herencia? Todo es posible, respondió Marcelo evasivo. Pero no se adelanten. Los procesos legales toman tiempo. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Pedro. Meses, tal vez. Ya les avisaré. Sara le preparó una bolsa con comida. Para el camino. Sé que en la ciudad no comen bien. Marcelo la tomó por cortesía, sabiendo que la tiraría en el primer basurero. Gracias. Hermano, Pedro lo detuvo en la puerta. Gracias por todo. Por ayudarnos con los papeles, por explicarnos todo. Es mi deber, respondió Marcelo. Luego, en voz más baja. Pedro, no comenten mucho sobre la herencia. Hay gente envidiosa que podría causar problemas. Entendido. Marcelo caminó hacia su auto mientras escuchaba las risas y la música que comenzaba a sonar. Guitarras y canciones viejas que su padre amaba. Por un segundo, un recuerdo de infancia lo asaltó. Él, pequeño, sentado en las rodillas de su padre mientras cantaban juntos. Sacudió la cabeza y encendió el motor. No había tiempo para sentimentalismos. Tenía negocios que cerrar. El restaurante Le Bernardin brillaba con sus lámparas de cristal y manteles de lino egipcio. Marcelo esperaba en una mesa privada cuando Roberto Mendoza llegó, seguido por 2 asistentes. Marcelo, siempre puntual, saludó Mendoza sentándose. El tiempo es dinero, Roberto. Un mesero sirvió vino francés mientras Mendoza revisaba un tablet. Mis topógrafos dicen que son 47 hectáreas en total. 47 de las mejores tierras del valle. Agua propia. Acceso a 2 carreteras principales. ¿Y los actuales ocupantes? Marcelo bebió su vino lentamente. Se irán en cuanto les explique la situación. ¿Les explicarás? Mendoza alzó una ceja. Son mis hermanos, gente simple. Confían en mí. Mendoza rió. Qué conveniente. ¿Cuánto quieres? $3 millones, en efectivo. Es mucho. Es lo justo. Sabes que con el centro comercial que planeas construir, ganarás 10 veces eso. Mendoza consultó con sus asistentes en voz baja. 2,5 millones. Y me das 3 meses para preparar todo. 2,8. Y tienes 6 semanas. ¿6 semanas? Necesito permisos, estudios de suelo. Yo me encargo de los permisos. Tengo contactos en la alcaldía. Mendoza lo estudió. ¿Tus hermanos no sospecharán? Mis hermanos no saben ni leer. Creen que heredaron todo equitativamente. Frío. Mendoza sonrió con admiración. Me gusta hacer negocios con gente práctica. ¿Tenemos trato? Una condición. Quiero garantías de que no habrá problemas, ni protestas, ni demandas, nada. Te firmo lo que quieras. Soy el único dueño legal. Mendoza extendió su mano. Trato hecho. Mis abogados prepararán los contratos. Perfecto. Pero necesito un adelanto. 500,000. ¿Para qué? Tengo otros compromisos que atender primero. Mendoza lo pensó. 300,000. En tu cuenta mañana. Hecho. Brindaron mientras el mesero servía langosta y caviar. Marcelo comía con apetito, sin pensar en la comida casera que su hermana le había preparado. Pudriéndose en un basurero a 3 cuadras de distancia, Sara desempolvaba el viejo álbum de fotos en el cuarto que había sido de sus padres. Las páginas amarillentas crujían al pasar. Mira esta, le dijo a Pedro mostrándole una foto descolorida. En la imagen, un pequeño Marcelo de apenas 2 años daba sus primeros pasos, sostenido por Sara de un lado y Pedro del otro. Los 3 sonreían bajo el sol del campo. Tan chiquito que era, murmuró Pedro con ternura. Y mira cómo te agarraba fuerte la mano. Siempre tuvo miedo de caerse. Pedro tomó otra foto. Esta es del día que entró a la universidad. Papá vendió 2 vacas para comprarle los libros. Y mamá le cosió 3 camisas nuevas para que no pasara vergüenza en la ciudad. Encontraron más fotos.
Marcelo graduándose, Marcelo en su primera oficina, Marcelo presentándoles a Isabela, su esposa de sociedad. Cambió mucho, observó Sara con tristeza. La ciudad cambia a la gente, pero sigue siendo nuestro hermano. Hoy lo demostró, ayudándonos con los papeles. Pedro asintió mientras salía al patio. El viejo tractor John Deere de 1978 esperaba bajo el cobertizo. Comenzó a revisar el motor, pensando en la próxima siembra. Con la herencia podríamos comprar refacciones nuevas, se dijo mientras ajustaba una correa. Miguel apareció con herramientas. ¿Te ayudo, papá? Dale, hijo. Hay que alistar todo para la siembra de maíz. ¿Crees que el tío Marcelo nos ayude a conseguir un préstamo para semillas mejoradas? Seguro que sí. Es abogado, conoce gente. Trabajaron en silencio mientras el sol se ponía. En la casa, Sara preparaba la cena tarareando una vieja canción que su madre le enseñó. Carmen entró a la cocina. Mamá, ¿crees que con la herencia podría retomar mis estudios? Claro que sí, mija. Tu abuelo hubiera querido eso. Ninguno de ellos imaginaba que mientras planeaban su futuro, su herencia ya había sido negociada en un restaurante de lujo. Sus sueños cotizaban en la bolsa del engaño, y el precio ya había sido pagado. El edificio no tenía nombre en la entrada, solo un número: 1847. Marcelo subió al penthouse, donde Víctor Kozlov manejaba sus operaciones. Marcelo, amigo, Víctor lo recibió con su acento ruso marcado. ¿Vienes a jugar o a pedir? Necesito liquidez, Víctor. Siempre tan directo. Me gusta. ¿Cuánto? 1,5 millones. Víctor silbó. Es mucho dinero. ¿Qué tienes de garantía? Un negocio cerrado. En 6 semanas tendré 3 millones. ¿Qué negocio? Tierras. Venta directa. Comprador garantizado. Víctor sirvió vodka en 2 vasos de cristal. ¿Y si algo sale mal? Nada saldrá mal. Tengo todos los papeles legales. Los papeles no me interesan. Si no pagas, no voy por papeles. Voy por ti. Lo sé. Y por tu familia. Marcelo tensó la mandíbula. Mi familia no tiene nada que ver. Todo tiene que ver con todo, amigo. Es la regla del negocio. Víctor abrió una caja fuerte y comenzó a contar fajos de billetes. Te doy 1,5 millones. Al 30% mensual. 30%. Es usurero. Es el precio de la urgencia. Tómalo o déjalo. Marcelo calculó rápidamente. En 6 semanas tendría el dinero de Mendoza. Podría pagar y aún le quedaría ganancia. Acepto. Víctor empujó el dinero hacia él. Una cosa más. Sé sobre tus deudas de juego en el casino de Monterrey. Eso no es asunto tuyo. Todo es asunto mío cuando me debes dinero. Si no pagas, compro esas deudas también. Y entonces sí tendrás problemas. Tendré tu dinero, más te vale. Mis cobradores no son tan conversadores como yo. Marcelo guardó el dinero en su maletín. Necesitaba pagar las deudas del casino antes de que llegaran a buscar a su familia de sociedad. Isabela no podía enterarse. 6 semanas, Víctor. Tendrás todo. Eso espero. Por tu bien. Al salir, Marcelo escuchó a Víctor hablar en ruso con sus hombres. No entendió las palabras, pero las risas que siguieron lo pusieron nervioso. Pedro arrancaba maleza cuando vio las camionetas estacionadas en el lindero norte. 3 hombres con equipos extraños medían y fotografiaban. ¿Qué hacen ahí?, gritó acercándose. Los hombres se miraron nerviosos. Uno de ellos, el más joven, respondió. Solo mediciones de rutina, señor. ¿Rutina? ¿De qué? Somos de Catastro Municipal. Catastro no avisa, no pide permiso, ¿no? Los hombres comenzaron a guardar sus equipos apresuradamente. Ya terminamos de todas formas. Esperen. Pedro se acercó más. ¿Quién los mandó realmente? El mayor del grupo lo enfrentó. Mire, viejo, no queremos problemas. Solo hacemos nuestro trabajo. ¿Trabajo para quién? No respondieron. Subieron rápidamente a sus camionetas, pero en la prisa. Uno dejó caer un teodolito profesional. Pedro lo recogió mientras los vehículos se alejaban levantando polvo.
El aparato tenía una etiqueta. Propiedad de Constructora Mendoza S.A. Ah, Mendoza. Pedro no conocía ese nombre. Miguel llegó corriendo. ¿Qué pasó, papá? Unos tipos midiendo nuestras tierras. ¿Para qué? No sé, pero no me gusta. Esa noche Pedro le mostró el aparato a Sara. ¿Crees que deberíamos llamar a Marcelo? Debe ser algo del proceso de la herencia. Él dijo que habría trámites, pero estos no parecían del gobierno. Marcelo sabe lo que hace. Confiemos. Pedro guardó el teodolito en el granero, pero la inquietud no lo dejó dormir. Algo no cuadraba. ¿Por qué me dirían tierras que no estaban en venta? En su oficina del centro, Marcelo trabajaba hasta tarde. Sobre su escritorio, múltiples documentos esperaban su falsificación maestra. Elena, su secretaria, entró con café. «Licenciado, ¿se quedará toda la noche?» «Posiblemente, puedes irte». Elena dudó. «Esos documentos que me pidió que imprimiera. ¿Qué con ellos? Los membrete parecen del registro público, pero usted me los dio en blanco». Marcelo la miró fijamente. «Elena, ¿cuánto ganas aquí?» «El mínimo más comisiones». «¿Y tu madre sigue enferma?» «Sí, señor. El tratamiento es caro». Marcelo sacó un sobre con dinero. 5,000 pesos extra este mes. Y cada mes, si mantienes la discreción. Elena miró el dinero, luego los documentos. «Yo no vi nada, licenciado». «Buena chica, ahora vete». Sola, Marcelo continuó su trabajo. Permisos de venta, poderes notariales, autorizaciones municipales, todo falsificado con precisión quirúrgica. Su teléfono sonó. Era Augusto Reyes, el notario corrupto. «Marcelo, esto es demasiado arriesgado. Te estoy pagando suficiente para el riesgo. Si nos descubren, no nos descubrirán. Mis hermanos no saben leer. Nadie cuestionará nada. Y si contratan un abogado, ¿con qué dinero? Viven al día». Reyes suspiró. «Ya puse los sellos que pediste, pero es la última vez. Es la única vez que necesito. Después de esto, me retiro del país. Más te vale, porque yo también tendré que desaparecer». Marcelo colgó y continuó falsificando. Cada firma, cada sello, era un clavo más en el ataúd de la confianza fraternal. El domingo olía a mole y tortillas recién hechas. La familia entera se reunió bajo la pérgola que el abuelo Aurelio construyó hace décadas. «Qué bueno que viniste, Marcelo». Sara lo recibió con un abrazo. No podía faltar al mole de mi hermana. Isabela, su esposa, mantenía distancia de todos, sentada en una esquina revisando su celular. Su hijo adolescente, Sebastián, parecía igual de incómodo. «Primo, ¿juegas fútbol?» Miguel intentó integrar a Sebastián. «No me ensucio», respondió el joven despectivo. La comida transcurrió entre anécdotas y risas. Pedro contó sobre los extraños del teodolito. «Seguro es parte del avalúo catastral», explicó Marcelo con calma. «Para actualizar valores de la herencia». «Ah, con razón». Pedro se relajó. Carmen se acercó a su tío. «Tío, con mi parte quiero estudiar enfermería. ¿Cree que alcance?» «Todo alcanza si se administra bien», respondió evasivo. «Marcelo ha sido tan bueno». Sara se dirigió a Isabela. «Nos está ayudando con todos los papeles de la herencia». Isabela apenas levantó la vista. Marcelo siempre tan generoso con su familia. Había un dejo de sarcasmo que solo Marcelo notó. «Brindemos», propuso Pedro levantando su vaso de pulque. «Por la familia unida». «Por la familia», repitieron todos. Marcelo brindó, pero su mente estaba en otro lado. Calculaba cuánto faltaba para cerrar el trato con Mendoza. Cuánto para pagar a Víctor. Cuánto para desaparecer. «Tío». Miguel lo sacó de sus pensamientos. «¿Podría ayudarnos con papeles para un crédito agrícola?» Después del proceso de herencia. Ahora cualquier movimiento lo complicaría todo. «Entiendo. Gracias por cuidarnos, tío. Para eso está la familia», respondió Marcelo. Mientras todos compartían el postre, Marcelo observaba las tierras. Pronto serían un centro comercial. Sus hermanos tendrían que buscar dónde vivir.
pero eso ya no sería su problema. La mañana prometía lluvia cuando 3 camionetas llegaron a la entrada de la finca. Roberto Mendoza bajó seguido de su equipo de arquitectos y topógrafos. Sara salió al escuchar los motores. ¿Buscan a alguien? Buenos días, señora. Venimos a inspeccionar nuestras futuras propiedades. ¿Sus propiedades? Aquí no hay nada en venta. Mendoza sacó una carpeta. Según estos documentos, Marcelo Domínguez me vendió estas tierras hace 2 semanas. Sara palideció. Debe ser un error. Marcelo es mi hermano, y estas son tierras familiares. Pedro, gritó Sara. Pedro llegó corriendo con Miguel y otros trabajadores. ¿Qué pasa? Este señor dice que Marcelo le vendió nuestras tierras. Pedro tomó los documentos, pero las letras bailaban sin significado ante sus ojos. Esto no puede ser. Es totalmente legal, insistió Mendoza. Pagué un adelanto considerable. Vengo a ver mi inversión. Váyanse de aquí. Miguel agarró un machete. Esto es propiedad privada. Es mi propiedad, corrigió Mendoza. Pero no quiero problemas. Hablen con Marcelo. Los trabajadores de Mendoza comenzaron a medir mientras Sara corría a la casa por el teléfono. Sus manos temblaban mientras marcaba. Por favor, que sea mentira, murmuraba. Pedro enfrentó a Mendoza. Mi hermano nunca haría esto. Su hermano es un hombre de negocios. Esto es solo negocio. Papá, ya contesta, gritó Carmen desde la casa. Sara tomó el teléfono. Marcelo, hay un señor aquí que dice que le vendiste nuestras tierras. Silencio al otro lado. Marcelo, Sara, pásamelo a Pedro. Explícame tú a mí. Pásame a Pedro. Pedro tomó el auricular. Hermano, dime que esto es mentira. Pedro, escucha. Es complicado. Complicado, vendiste nuestras tierras. Son mis tierras. Ustedes firmaron la cesión. Pedro sintió que el mundo se derrumbaba. ¿Qué cesión? La que firmaron hace 2 meses. Todo es legal. Nos mentiste, dijiste que era la herencia. Tienen 30 días para desalojar. Desalojar, esta es nuestra casa. Era. Ya no lo es. La línea se cortó. Pedro tiró el teléfono contra la pared. Sara lloraba mientras Miguel salía corriendo hacia donde estaban los compradores. Lárguense, lárguense. Mendoza subió a su camioneta. Tienen 1 mes. Después vengo con orden judicial. Las camionetas se fueron dejando una familia destrozada. La traición tenía nombre y apellido. Marcelo Domínguez. Pedro marcó nuevamente. Esta vez, Marcelo contestó al primer timbre. ¿Que no fui claro? Marcelo, por favor, somos tus hermanos. Y yo fui claro con ustedes. Firmaron los documentos. Nos engañaste. Dijiste que era la herencia de papá. Papá no dejó nada. Solo deudas que yo pagué. Sara arrebató el teléfono. Marcelito, por favor, ¿dónde vamos a vivir? Ese no es mi problema, Sara. ¿Cómo puedes ser tan frío? Te criamos, te cuidamos cuando eras bebé. Y yo les di 30 días. Es más de lo que la ley exige. Carmen gritó desde atrás. Dile que es un maldito. ¿Esa es Carmen? Dile que cuide su vocabulario. No es forma de hablarle a su tío. No eres mi tío, gritó Carmen. Eres un ladrón. Marcelo endureció su tono. Escúchenme bien todos. Esto es un negocio. Necesito ese dinero para pagar deudas que ustedes no entenderían. ¿Deudas de qué?, preguntó Pedro. No es su asunto. Claro que es nuestro asunto. Nos estás quitando todo. No les quito nada. Ustedes me lo dieron. Firmaron voluntariamente. Confiamos en ti. Ese fue su error. Miguel tomó el teléfono. Tío, se va a arrepentir de esto. ¿Me estás amenazando, sobrino? Le estoy advirtiendo. Mira, mocoso. Mejor preocúpate por buscar dónde meter a tus padres. Porque en 30 días, si no se han ido, la policía los sacará. Es usted un monstruo. Soy un abogado, y tengo todos los papeles en regla. Sara recuperó el teléfono, llorando. Marcelo,
Por el amor de mamá, no hagas esto. Por un segundo hubo silencio. Luego, la voz de Marcelo volvió, más fría que antes. Mamá está muerta, papá está muerto. Y los negocios son negocios. 30 días. La llamada terminó. Pedro golpeó la mesa con tanta fuerza que la madera se agrietó. Maldito. Maldito. Sara cayó de rodillas. ¿Cómo pudo? Era nuestro bebé. Nuestro hermanito. Carmen la abrazó mientras Miguel pateaba la pared. Roberto, el esposo de Carmen, entró corriendo. ¿Qué pasó? Escuché gritos. El tío Marcelo nos robó todo, explicó Carmen entre lágrimas. No puede ser legal. Él es abogado, dijo Pedro con amargura. Sabe cómo hacer las cosas legales aunque sean una mierda. La familia se reunió en la sala. El silencio era pesado, roto solo por los sollozos de Sara. ¿Qué vamos a hacer, papá?, preguntó Miguel. Pedro miró a su familia, su esposa Julia, sus 3 hijos, sus nietos, todos esperando una respuesta que no tenía. No sé, hijo, no sé. Miguel estrelló su puño contra la pared. ¿Cómo pudieron ser tan ingenuos? No le hables así a tu padre, intervino Julia, esposa de Pedro. Es que no entiendo, firmar sin leer. No sabemos leer, gritó Pedro. ¿Cuántas veces tengo que decirlo? Pero pudieron pedir ayuda. Al padre José, a don Ramón que fue a la escuela. Sara lloraba en silencio mientras Carmen la consolaba. Ya no sirve de nada pelear entre nosotros. Roberto tomó los documentos que Mendoza había dejado. Déjeme llevarlos al pueblo. Conozco un licenciado. ¿Con qué dinero le pagamos?, preguntó Pedro. Algo se nos ocurrirá. Los hijos menores de Miguel lloraban asustados. La pequeña Sofía, de apenas 6 años, se acercó a su abuelo. ¿Nos vamos a quedar sin casa, abuelito? Pedro no pudo responderle. Las lágrimas finalmente vencieron su orgullo de hombre de campo. Voy a matarlo, murmuró Miguel. Juro que voy a matarlo. No digas eso. Sara lo agarró del brazo. La violencia no resuelve nada. ¿Y qué resuelve? ¿Llorar? ¿Suplicar? Carmen intervino. Miguel tiene razón en estar enojado. Pero necesitamos pensar con claridad. ¿Pensar qué? No tenemos dinero para abogados. No tenemos a dónde ir. Julia comenzó a hacer cuentas en voz alta. Tenemos algunos ahorros. Tal vez alcance para rentar algo pequeño. ¿Y el ganado? ¿Las siembras?, preguntó Pedro. Habrá que venderlo todo. Es nuestra vida entera. Sara tocó las paredes de la casa. Aquí nacimos. Aquí nacieron nuestros hijos. De pronto, se escuchó un motor afuera. Todos salieron esperando lo peor. Era el padre José, el párroco del pueblo. Me enteré de lo que pasó. Vine a ofrecer apoyo. Padre, mi hermano nos robó todo. Sara se derrumbó en sus brazos. La avaricia ciega a los hombres, hija. Pero Dios no abandona. Dios no va a pagar un abogado, dijo Miguel con amargura. Pero la comunidad puede ayudar. Organizaremos una colecta. Pedro negó con la cabeza. No podemos pedir limosna. No es limosna, es solidaridad. Mientras discutían, nadie notó que Carmen había salido al patio trasero. Sacó un frasco de veneno para ratas del cobertizo. Lo miraba fijamente, considerando terminar con todo. Eran las 3 de la tarde cuando 2 camionetas negras se detuvieron frente a la casa. 5 hombres bajaron, todos con el aspecto inconfundible de matones profesionales. Sara estaba sola, tendiendo ropa. ¿Buscan a alguien? A Marcelo Domínguez, respondió el más alto, con acento extranjero. No vive aquí, vive en la ciudad. Lo sabemos, pero nos debe dinero, mucho dinero. Eso no es asunto nuestro. El hombre se acercó peligrosamente. Cuando alguien debe a Víctor Kozlov, toda su familia es asunto nuestro. No tenemos nada. Marcelo nos robó todo. Así que conveniente. El matón agarró a Sara del brazo,
Tal vez escondan el dinero. Suélteme. Los hombres comenzaron a registrar la casa, tirando muebles, rompiendo cosas. Sara gritaba pidiendo ayuda. Pedro llegó corriendo del campo con su vieja escopeta. Suelten a mi hermana. Los matones se rieron. ¿Con esa antigualla nos vas a disparar, viejo? Si es necesario. El líder sacó una pistola automática. Baja el arma o tu hermana pierde la mano. Pedro dudó. En ese momento, llegaron Miguel y otros trabajadores con machetes y palos. ¿Problemas, patrón?, preguntó don Chucho, el capataz. Los matones evaluaron la situación. Eran 5 contra casi 15 campesinos armados. Escuchen bien, dijo el líder soltando a Sara. Marcelo debe $2 millones. Si no paga, volveremos. Y no vendremos a hablar. Él nos robó a nosotros también, explicó Pedro. No me importa, familia es familia. Tienen una semana para convencerlo de pagar. Las camionetas arrancaron dejando una nube de polvo. Sara temblaba mientras Pedro la abrazaba. ¿Qué clase de problemas tiene Marcelo?, preguntó Miguel. Problemas que ahora son nuestros, respondió Pedro. Esa noche nadie durmió. Pusieron guardias en todos los accesos. El miedo se había instalado en la casa como un inquilino más. Pedro y Sara recorrían el tercer pueblo del día buscando algo para rentar. En cada lugar, la historia era la misma. ¿Tienen comprobantes de ingresos?, preguntaba la dueña de una casa pequeña. Trabajamos el campo, respondía Pedro. ¿Pero tienen recibos? ¿Nómina? No, señora. Vendemos directo la cosecha. Entonces no puedo rentarles. Necesito garantías. En otro lugar, el precio era imposible. Son 3 meses de depósito más la renta. Es mucho dinero. Es lo normal, si no pueden pagarlo. Sara y Pedro salieron derrotados. El sol caía cuando decidieron parar en una fonda a comer algo. No tenemos dinero para comer fuera, protestó Pedro. Tenemos que comer algo. Llevamos todo el día sin probar bocado. Pidieron lo más barato, frijoles con tortillas. Mientras comían, escucharon a otros comensales hablar. ¿Supiste de los Domínguez? El hermano abogado los estafó. ¡Qué barbaridad! Confiar en la familia y que te traicionen así. Sara agachó la cabeza avergonzada. Pedro apretó los puños. Al salir, decidieron dormir en la camioneta. No tenían gasolina para volver y no querían preocupar a sus hijos. Pedro, ¿qué vamos a hacer? No sé, Sara. Por primera vez en mi vida, no sé. La lluvia comenzó a caer. El techo de la camioneta tenía goteras. Pusieron cubetas y trapos, pero el frío y la humedad los calaron hasta los huesos. Tal vez deberíamos aceptar la ayuda del padre José, sugirió Sara. No somos limosneros. ¿Y qué somos entonces? ¿Gente sin casa durmiendo en una camioneta? Pedro no respondió. No tenía respuesta. A sus 57 años, todo lo que había construido se derrumbaba. En la madrugada, unos policías los despertaron golpeando la ventana. No pueden dormir aquí. Solo estamos descansando, oficial. Circulen o los multo. Con el tanque casi vacío, Pedro condujo hasta encontrar una gasolinera. Gastaron sus últimos pesos en combustible. El camino de regreso fue silencioso. Ambos sabían que el tiempo se agotaba y no tenían solución. Las llamas iluminaron la noche como un segundo sol. El granero principal ardía con furia mientras la familia corría desesperada. ¿El ganado?, gritó Miguel corriendo hacia el establo. Pedro atacaba el fuego con una manguera vieja que apenas daba presión. Sara y Carmen sacaban a los animales aterrorizados. Las vacas primero, ordenó Pedro. El humo era denso, tóxico. Roberto tosía mientras arrastraba sacos de grano que aún podían salvarse. Es inútil, se va a derrumbar, advirtió don Chucho. Un crujido terrible confirmó sus palabras. La viga principal cedió y parte del techo colapsó. Sofía. ¿Dónde está Sofía?, gritó Julia de pronto. Estaba jugando cerca del granero. Carmen entró en pánico. Miguel corrió hacia las llamas, pero su padre lo detuvo. Te vas a matar. Mi hija puede estar ahí.
En ese momento, don Chucho apareció cargando a la niña. Estaba escondida detrás del gallinero, asustada. El alivio duró poco. El fuego había consumido toda la cosecha de maíz almacenada. Meses de trabajo convertidos en ceniza. Los bomberos voluntarios llegaron 1 hora después, cuando solo quedaban rescoldos. ¿Cómo empezó?, preguntó el jefe de bomberos. Pedro señaló hacia el camino. Vi luces de camioneta alejándose justo antes. ¿Sospecha de alguien? Miguel intervino. Mi tío Marcelo quiere que nos vayamos. Esto no es coincidencia. El bombero tomó notas. Sin pruebas, no podemos hacer nada. Al amanecer, la familia contemplaba los restos humentes. Sin la cosecha almacenada, no tenían que vender. Sin dinero, no podían sembrar. Era el golpe final. Carmen encontró una lata de gasolina vacía entre los escombros. Miren esto. Guárdala, dijo Pedro. Es evidencia. ¿Para qué? Marcelo tiene comprados a todos. Sara lloraba en silencio. El granero lo había construido su padre con sus propias manos hacía 40 años. Otra parte de su historia familiar reducida a cenizas. El alguacil Ramírez llegó al mediodía. Pedro lo conocía desde niños. Habían jugado juntos en esas mismas tierras. Ramiro, ¿vienes de visita? Ramírez no podía mirarlo a los ojos. Vengo de trabajo, Pedro. Sacó un sobre oficial. Es la orden de desalojo. Tienen 72 horas. ¿72 horas? Dijeron 30 días. Marcelo aceleró el proceso. Alegó que ustedes están destruyendo la propiedad. El granero lo quemaron ellos. No hay pruebas, Pedro. Sara salió al escuchar la discusión. Ramiro, tú nos conoces. Sabes que esto es injusto. Lo sé, Sara. Créeme que lo sé. Las lágrimas corrían por las mejillas del alguacil. Pero tengo órdenes. Si no las cumplo, pierdo mi trabajo. Tu trabajo vale más que la justicia. Tengo familia también, Pedro. Perdóname. Miguel apareció con el machete. No vamos a irnos. Muchacho, no hagas esto más difícil. ¿Más difícil? Nos están robando. Ramírez dejó los papeles en la mesa. En 3 días vendrá la policía estatal. Si oponen resistencia. No terminó la frase. ¿Nos van a matar por defender lo nuestro? Van a hacer lo que tengan que hacer. El alguacil se fue caminando lento, encorvado por el peso de la vergüenza. Antes de subir a su patrulla, volteó. Si yo fuera ustedes, buscaría ayuda legal. Es su única opción. Pedro recogió los papeles. No podía leerlos, pero el sello oficial era claro. El despojo era inminente. Carmen llegó corriendo. Papá, hay más gente en la entrada. Todos corrieron temiendo otro ataque, pero no eran matones ni compradores. Eran vecinos del pueblo. Don Ramón venía al frente. Nos enteramos del incendio. Venimos a ayudar. Traían comida, cobijas, algo de dinero recolectado entre todos. No podemos aceptarlo, dijo Pedro con orgullo herido. No es caridad, respondió don Ramón. Hoy por ti y mañana por mí. Así vivimos aquí. La solidaridad del pueblo era el único calor en medio de la tormenta que los consumía. Marcelo revisaba documentos cuando su puerta voló en pedazos. Víctor entró seguido de 3 hombres armados. ¿Qué haces?, gritó Marcelo. Víctor lo agarró del cuello y lo estrelló contra la pared. ¿Dónde está mi dinero? Dije, 6 semanas. Han pasado 3. Y me entero que hay problemas con la venta. Víctor lo soltó. Marcelo cayó tosiendo. No hay problemas. Todo está controlado. ¿Controlado? Tus hermanos se resisten. Hay escándalo en el pueblo. En 3 días los desalojan. Más te vale. Víctor sacó una navaja y la puso en el escritorio de Marcelo. ¿Sabes qué es esto? Una navaja. Es la navaja con la que le corté los dedos al último que me quedó mal. Víctor sonrió. 1 por 1, mientras su familia miraba. Marcelo tragó saliva. Tendrás tu dinero. Ah, y otra cosa, mis muchachos visitaron a tus hermanos. ¿Qué? Dijiste que no los tocarías. Dije que no los tocarías si pagabas. No has pagado, pero voy a pagar. Víctor lo abofeteó.
No me levantes la voz. Uno de los matones habló. Jefe, la esposa del abogado está afuera. Que pase. No, gritó Marcelo. Isabela entró y vio la escena. Su esposo en el suelo, matones armados, la oficina destrozada. Marcelo, ¿qué está pasando? Nada, amor. Una confusión. Víctor se acercó a ella. Su esposo me debe $2 millones, señora. Isabela palideció. ¿2 millones? ¿De qué? Préstamo para sus vicios. Juego, coca, putas. Mientes, gritó Marcelo. Víctor mostró fotos en su celular. Marcelo en casinos, con otras mujeres, consumiendo drogas. Isabela tembló. No puede ser. Tienes 5 días para pagar, señora. O usted y su hijo también son parte del cobro. Déjalos fuera de esto. Entonces págame 5 días. Víctor y sus hombres salieron dejando destrucción y un matrimonio roto. ¿Es verdad? Preguntó Isabela. Marcelo no respondió. ¿Es verdad? Es complicado. Isabela lo abofeteó con todas sus fuerzas. Eres un monstruo. Me voy. Y me llevo a Sebastián. No puedes irte. Te necesito. Necesitarme. Nos pusiste en peligro a todos. Salió corriendo. Marcelo quedó solo en su oficina destrozada, con la navaja de Víctor brillando sobre su escritorio como un recordatorio de lo que vendría. Carmen había estado callada toda la cena. Mientras todos discutían el desalojo, ella había tomado una decisión. Voy a acostarme, anunció. ¿No vas a comer más?, preguntó su madre. No tengo hambre. En su cuarto, sacó el frasco de veneno para ratas que había escondido días atrás. Lo miró largo rato. Sin casa, sin futuro, sin esperanza. ¿Para qué seguir? Escribió una nota. Perdónenme, no puedo más, Carmen. Destapó el frasco. El olor era penetrante. Cerró los ojos y se lo llevó a los labios. En ese momento su hija de 4 años entró. Mami, ¿qué haces? Carmen soltó el frasco derramando parte del contenido. Nada, mi amor. Vete a jugar. ¿Por qué lloras, mami? No lloro, cielo. La niña la abrazó. No estés triste. Yo te quiero mucho. Carmen se quebró. Abrazó a su hija y lloró como no había llorado nunca. Sara, alertada por el ruido, entró al cuarto. Carmen, ¿qué es eso? Vio el frasco derramado. Mamá, no puedo más. Sara le quitó el frasco y la bofeteó. Nunca. ¿Me oyes? Nunca vuelvas a pensar en eso. ¿Qué caso tiene vivir? No tenemos nada. Nos tenemos unos a otros. Pedro y Miguel entraron alertados. Al ver la escena, entendieron todo. Hija, Pedro la abrazó. No nos hagas esto. Es que duele tanto, papá. Duele ver cómo nos quitan todo. Pero estamos vivos, juntos. Eso es lo que importa. Roberto, su esposo, llegó corriendo. ¿Qué pasó? Al ver el veneno, palideció. Abrazó a Carmen. Mi amor. No. Por favor. No. Miguel pateó la pared. Esto es culpa de Marcelo. Miren a lo que nos orilló. Llamaron al doctor del pueblo. Carmen había ingerido muy poco. Pero la llevaron al pequeño hospital, por precaución. Mientras la atendían, el doctor habló con Sara. Necesita ayuda psicológica. ¿Con qué dinero, doctor? Hay una fundación que puede ayudar. Déjeme hacer unas llamadas. En la sala de espera, la familia se mantenía unida. El intento de suicidio de Carmen los había golpeado más que el incendio, más que el desalojo. Miguel reunió a los jóvenes del pueblo en la plaza. Casi 30 muchachos. Todos hijos de campesinos. Todos indignados por lo que pasaba con los Domínguez. No podemos permitir esto, comenzó Miguel. Hoy son mis padres. Mañana pueden ser los suyos. ¿Qué propones?, preguntó Joaquín, su mejor amigo. Resistencia. Cuando vengan a desalojar los enfrentamos. ¿Con qué? ¿Con palos contra armas? Con lo que tengamos. Es nuestra tierra. Los jóvenes discutieron acaloradamente. Algunos apoyaban la resistencia, otros temían las consecuencias. Mi papá dice que es mejor no meterse con la ley, dijo uno. ¿La ley? La ley la compraron,
Don Ramón apareció. Muchachos, ¿qué hacen? Organizándonos para defender a mi familia, respondió Miguel. La violencia no es el camino. Entonces, ¿cuál es? ¿Dejarnos? Don Ramón suspiró. Conozco a alguien que puede ayudar. Una abogada, hija de Florencia, la amiga de tu madre. ¿Una abogada? No tenemos dinero. Ella cobra hasta ganar. Es buena gente. Miguel lo consideró. ¿Y si no funciona? Entonces hablamos de resistencia. Los jóvenes aceptaron esperar, pero prepararon palos, piedras y todo lo que pudiera servir como arma. Por si acaso, en la casa, las mujeres cocinaban grandes ollas de frijoles. Si habría resistencia, habría que alimentar a los defensores. Carmen, ya de vuelta del hospital, ayudaba en silencio. El intento de suicidio la había avergonzado, pero también le había dado una extraña fortaleza. Si vamos a caer, caemos peleando, le dijo a su madre. Sara la abrazó. Nadie va a caer. Vamos a encontrar la forma. Pedro afiló machetes mientras escuchaba el plan de Miguel. No le gustaba la idea de violencia, pero entendía la desesperación de su hijo. Si llega a los golpes, que sea para defendernos, no para atacar, instruyó. Sí, papá. Roberto llegó corriendo. Hay noticias. Florencia viene mañana con su hija, la abogada. Un rayo de esperanza iluminó la oscuridad. Tal vez, solo tal vez, había una salida legal. Florencia llegó en su vieja camioneta cuando el sol apenas salía. Sara corrió a recibirla. Habían sido amigas desde niñas. Florencia, viniste. ¿Cómo no iba a venir? Me enteré de todo. Se abrazaron llorando. Florencia había envejecido bien. Su rostro mostraba la sabiduría de los años duros pero bien vividos. ¿Dónde está Pedro? En el campo. No ha querido dejar de trabajar aunque nos vayamos en 2 días. No se van a ir. Mi hija viene en camino. ¿Tu hija? Mariana. ¿Recuerdas cuando te conté que estudió Derecho? Sí, pero Florencia, no tenemos dinero. Ella no cobra por adelantado, solo si gana. Pedro llegó sudando. Florencia, qué gusto verte. Pedro, vengo a ayudar. Mi hija es especialista en fraudes. ¿Fraudes? Lo que les hizo Marcelo es fraude. Criminal. Un auto compacto se estacionó. Bajó una mujer de unos 35 años, vestida profesional pero sin ostentación. Mariana tenía los ojos perspicaces de su madre. Buenos días, soy Mariana Flores. Sara la miró con esperanza. ¿De verdad puede ayudarnos? Primero, necesito ver todos los documentos. Entraron a la casa. Pedro trajo los papeles que tenían, el supuesto testamento, las órdenes de desalojo, todo. Mariana los examinó con lupa literalmente. Estas firmas, ¿cuándo las hicieron? Hace 2 meses, cuando Marcelo leyó el testamento, explicó Sara. Les leyó un documento y les hizo firmar otro. Pensamos que era el mismo. Classic switch. Fraude documentado. Mariana tomó fotos. ¿Quién fue el notario? Un tal Augusto Reyes. Mariana frunció el ceño. Lo conozco de reputación. Corrupto hasta la médula. ¿Entonces no hay esperanza? Preguntó Pedro. Al contrario. Si Reyes está involucrado, hay un patrón criminal. Necesito hablar con la secretaria de Marcelo. No la conocemos. Yo la encontraré. ¿Tienen 48 horas antes del desalojo? Sí. Voy a pedir una suspensión judicial de emergencia. Denme 2 horas. Mariana salió disparada. Florencia se quedó con sus amigos. Es muy buena, aseguró. Ha ganado casos imposibles. Por primera vez en semanas, Sara sintió algo parecido a la esperanza. Mariana regresó esa tarde con buenas y malas noticias. Conseguí la suspensión, tienen 2 semanas más. Gracias a Dios, exclamó Sara. Pero hay un problema. El juez asignado es amigo de Marcelo. Entonces estamos perdidos, dijo Pedro. No necesariamente. Si conseguimos pruebas contundentes, ni él podrá ignorarlas. Mariana desplegó su laptop. Investigué a Marcelo. Tiene deudas enormes de juego. Los matones que vinieron lo confirmaron, dijo Miguel. ¿Matones? Le contaron sobre Víctor y sus amenazas. Esto es más grave de lo que pensé.
Marcelo está desesperado. Por eso el fraude. ¿Eso nos ayuda?, preguntó Carmen. Mucho. Un hombre desesperado comete errores. Mariana mostró documentos en su computadora. Estos son registros públicos. Marcelo ha falsificado antes. ¿En serio? Pequeñas cosas, pero hay un patrón. Necesito encontrar a su secretaria. ¿Cómo? Tengo mis métodos. Esa noche, Mariana trabajó sin parar. Llamadas, investigaciones, conexiones. Sara le llevó café. Deberías descansar. No hay tiempo. Su hermano ya debe saber que contraté el caso. ¿Crees que intente algo? Es probable. Por eso traje esto. Mariana mostró una grabadora pequeña. Si viene o llama, graben todo. Pedro entró. Licenciada, no sé cómo agradecerle. Agradézcanme cuando ganemos. ¿De verdad cree que podemos ganar? Mariana lo miró directo a los ojos. Don Pedro, su hermano cometió un error fatal. Subestimó a su familia. Pensó que por no saber leer serían presa fácil. Así fue. No. Ustedes tienen algo que él no. Integridad. Y eso en un juzgado con las pruebas correctas vale oro. Miguel interrumpió. Alguien viene. Todos salieron. Era una mujer joven, asustada. Elena, la secretaria de Marcelo. ¿Está la abogada? Soy yo. Necesito hablar con usted. A solas. Mariana y Elena se reunieron en un café del pueblo. Elena miraba constantemente hacia la puerta, aterrorizada. Marcelo no sabe que estoy aquí. ¿Por qué viniste? Porque ya no aguanto la culpa. Elena sacó una USB. Aquí está todo. ¿Todo? Copias de los documentos reales. Los que falsificó. Grabaciones de conversaciones. Mariana tomó la USB como si fuera oro. ¿Por qué guardaste esto? Por protección. Marcelo me amenazó. Pero yo sabía que algún día necesitaría defenderme. ¿Te amenazó cómo? Mi madre es indocumentada. Dijo que la deportaría si hablaba. Ese malnacido. Elena lloró. Esa pobre gente. Los vi una vez, cuando fueron a la oficina de Marcelo. Tan humildes, tan confiados. ¿Testificarías en un juicio? Tengo miedo. Te protegeremos. Tu testimonio puede cambiar todo. Elena asintió. Hay algo más. Marcelo planea huir del país. ¿Cuándo? En cuanto cierre la venta. Ya tiene boletos a las Islas Caimán. Mariana grabó toda la conversación. Elena, eres muy valiente. No soy valiente. Soy una cobarde que tardó demasiado. Mejor tarde que nunca. Le dio su tarjeta. Si algo pasa, llámame inmediatamente. Salieron por separado. Elena tomó un taxi. Mariana esperó 10 minutos antes de irse. Al llegar a casa de los Domínguez, revisó la USB. Los documentos eran dinamita pura. Pedro, Sara, vengan. Les mostró las pruebas. El testamento real dividía todo equitativamente. Los documentos que firmaron eran sesiones completas. Cobarde, murmuró Pedro con los puños apretados. Esto es suficiente para meter a Marcelo a la cárcel, afirmó Mariana. ¿De verdad? Sara no podía creerlo. Falsificación de documentos, fraude, abuso de confianza. Son al menos 10 años de prisión. Miguel golpeó la mesa con alegría. Justicia. Calma. Aún falta. Necesitamos al notario Reyes. Mariana llegó a la notaría de Augusto Reyes, pero encontró las puertas cerradas con candados. ¿Busca al licenciado?, preguntó el velador del edificio. Sí. ¿Dónde está? Desapareció hace una semana. Dejó todo tirado. ¿Desapareció? Así nomás. Un día no llegó. Su esposa anda como loca buscándolo. Mariana consiguió la dirección de la esposa. La encontró destrozada, con ojeras profundas. Señora Reyes, soy abogada. Busco a su esposo por un caso importante. Yo también lo busco. Lleva 8 días desaparecido. ¿Dejó alguna nota? ¿Algo? Nada. Pero la mujer dudó. Pero días antes estaba muy nervioso. Decía que había hecho algo terrible. ¿Qué cosa? No quiso decirme.
Solo repetía el nombre Marcelo y los hermanos. Mariana sintió que se le helaba la sangre. ¿Marcelo Domínguez? Sí, ¿lo conoce? Es el acusado en mi caso. Su esposo certificó documentos falsos para él. La señora Reyes se derrumbó. Augusto sabía que estaba mal. Me dijo que Marcelo lo obligó. ¿Cómo lo obligó? Tenía fotos comprometedoras de Augusto con otra mujer. Chantaje. Sí. Mi esposo no es malo. Solo débil. Mariana tomó notas. Si aparece, dígale que puede negociar inmunidad si testifica. Inmunidad, protección legal a cambio de su testimonio. La señora Reyes agarró las manos de Mariana. Encuéntrelo, por favor. Saliendo de ahí, Mariana llamó a un contacto en la policía. Necesito que busquen a Augusto Reyes. Podría estar en peligro. ¿Peligro de quién? De Marcelo Domínguez o sus asociados. Lo reportaré. Esa noche Mariana no durmió. Si Reyes estaba muerto, perdían un testigo clave. Revisó una y otra vez los documentos, buscando algo más. El cuerpo apareció flotando en el río al amanecer. Un pescador lo encontró enredado entre las cañas. Mariana llegó con Pedro y Miguel. La policía acordonaba el área. Es Augusto Reyes. Confirmó el forense. ¿Suicidio? Preguntó el oficial a cargo. Eso parece. Tiene piedras en los bolsillos. Mariana se acercó. ¿Puedo ver el cuerpo? Es abogada del caso Domínguez, explicó a los policías. Le permitieron acercarse. Mariana notó marcas en las muñecas y moretones en el cuello. Esto no fue suicidio. ¿Qué dice? El oficial se molestó. Mire las marcas. Lo ataron. Lo golpearon. El forense revisó más cuidadosamente. Tiene razón. Hay señales de tortura. ¿Tortura? Un pescador viejo se acercó. Yo vi algo. ¿Qué vio? Preguntó Mariana. Hace 3 noches, una camioneta negra paró ahí arriba. Escuché gritos. Reconoció la camioneta. Tenía placas raras, como extranjeras. Miguel intervino. Los rusos. Los matones de Víctor. La policía tomó la declaración. El caso se complicaba. Ya no era solo fraude. Ahora había un asesinato. Necesitamos protección, dijo Mariana al oficial. No tenemos recursos para eso. Hay un testigo muerto, y sin pruebas de quién lo mató. Pedro jaló a Mariana. Vámonos. La policía no hará nada. De regreso, encontraron la casa vigilada por hombres del pueblo. Don Ramón organizó guardias. Si vienen por ustedes, tendrán que pasar sobre nosotros, declaró. Sara lloraba. ¿Hasta dónde llegará esto? Hasta dónde tengamos que llegar, respondió Mariana. Pero ahora tenemos algo. ¿Qué? Reyes está muerto. Exacto. Y su muerte prueba que hay algo grande que ocultar. Ningún juez ignorará un asesinato. Carmen preguntó lo que todos pensaban. ¿Y si vienen por nosotros? Por eso las guardias. Y por eso vamos a acelerar todo. Marcelo estaba furioso. En su oficina, Ricardo Monsalve, abogado conocido por su falta de escrúpulos, revisaba el caso. Tu secretaria te traicionó. Lo sé. La muy perra guardó copias de todo. Y Reyes ya no es problema. Monsalve lo miró fijamente. Espero que no hayas hecho una estupidez. Yo no hice nada. Pero Víctor tiene sus métodos. Eres un imbécil. Un muerto llama más la atención. ¿Qué sugieres? Destruir la credibilidad de tus hermanos. Inventarles un historial criminal. ¿Cómo? Monsalve sonrió. Documentos. Tu especialidad, ¿no? Sacó unos papeles. Deudas antiguas. Problemas con Hacienda. Hasta acusaciones de robo. Eso es brillante. Y caro. Quiero 100,000 pesos. ¿100,000? ¿Es eso o la cárcel? Tú decides. Marcelo firmó un cheque. No tenía opción. Otra cosa, añadió Monsalve. Necesitas desacreditar a la abogadita. ¿Mariana Flores? Exacto. Tengo contactos que pueden generar rumores. Decir que se acuesta con clientes, que falsifica pruebas. Hazlo. Mientras planeaban, Elena entraba a una oficina de protección a testigos.
Mariana la había convencido de buscar seguridad oficial. Tengo miedo por mi madre, decía Elena a la gente. La trasladaremos también. Estarán seguras. Marcelo no sabía que su exsecretaria ya estaba fuera de su alcance. Mariana viajó 500 kilómetros para encontrar a Esteban Morales, el escribano que preparó el testamento original. Lo halló en un pueblo perdido, trabajando en una tienda de abarrotes bajo nombre falso. ¿Esteban Morales? El hombre palideció. No sé de quién habla. Sé que eres tú. Necesito tu ayuda. Váyase. No quiero problemas. La familia Domínguez necesita tu testimonio. Esteban la jaló hacia la bodega. ¿Está loca? ¿Sabe lo que le pasó a Reyes? Por eso mismo debes testificar. Para que su muerte no sea en vano. Tengo familia. Ellos tienen familia también. Y Marcelo se las está robando todo. Esteban se sentó en una caja. Yo escribí el testamento real. Don Aurelio dividió todo en partes iguales. Lo sé. Necesito que lo declares ante un juez. Me matarán. Te protegeremos. ¿Cómo protegieron a Reyes? Mariana no tuvo respuesta para eso. Mire. Esteban sacó un folder escondido. Guardé una copia del testamento original. Con la firma de don Aurelio. Esto es oro. Tómelo. Pero no puedo testificar en persona. ¿Y por videoconferencia? Esteban lo pensó. Tal vez. Si garantizan mi anonimato, lo garantizo, le dio el documento. Don Aurelio era buen hombre. No merece que su hijo manche su memoria. Gracias, Esteban. No me agradezca, solo haga justicia. Mariana salió con el documento. Era la prueba definitiva. El testamento real, escrito por mano del escribano original. Era medianoche cuando los perros comenzaron a ladrar. Miguel despertó primero y vio las sombras moviéndose. «Papá, ¿alguien viene?» Pedro agarró la escopeta. Miguel su machete. Salieron sigilosamente. 3 hombres rociaban gasolina en la casa. Uno encendió un encendedor. «¡Alto!», gritó Pedro. Los hombres se voltearon. Uno sacó una pistola, pero Miguel fue más rápido, lanzando el machete que se clavó en su brazo. El hombre gritó. Los otros 2 corrieron hacia sus motos. «¡Agárrenlos!», gritó Miguel. Los vecinos que hacían guardia llegaron corriendo. Atraparon a uno. Los otros 2 escaparon. El herido sangraba profusamente. Carmen trajo vendas mientras lo interrogaban. «¿Quién te mandó?» «Nadie». Miguel apretó la herida. El hombre gritó. «¿Quién?» «Marcelo, el abogado». «¿Cuánto te pagó?» 20,000 a cada uno. Pedro lo miró con asco. Por 20,000 pesos ibas a quemar a una familia. Solo seguía órdenes. Llamaron a la policía. Esta vez sí vinieron, porque había un herido y testigos. ¿Va a declarar?, preguntó el oficial al sicario. Si declaro, me matan. Si no declaras, te pudres en la cárcel. El sicario miró a Miguel. Ese me aventó un machete. Quiero cargos contra él. Estabas quemando nuestra casa, protestó Miguel. Cálmate, muchacho. El oficial lo detuvo. Aunque técnicamente sí es agresión. Agresión era defensa. Mariana llegó en ese momento. Oficial, mi cliente actuó en legítima defensa. Hay testigos. Tomó fotos de todo. La gasolina derramada, los encendedores, las motos. Esto es intento de homicidio, declaró. Eso lo decide el juez, respondió el oficial. Se llevaron al sicario. Mariana se quedó con la familia. Marcelo está desesperado. Eso es buena señal. Buena, casi nos queman vivos, exclamó Sara. Significa que sabe que vamos a ganar. El juez Cornelio Vargas era conocido por su rectitud. A sus 65 años, había visto todo tipo de corrupción, pero se mantenía íntegro. Mariana presentó la denuncia formal con todas las pruebas. Esto es grave, licenciada. Lo sé, su señoría. Por eso vengo directamente con usted. ¿Por qué no con el juez asignado? El juez Mendoza es amigo de Marcelo Domínguez. Esa es una acusación seria. Tengo pruebas de sus reuniones sociales. Mostró fotos.
Vargas revisó todo el expediente. Hay suficiente para abrir juicio. Gracias, pero licenciada, sé que intentarán sobornarme. Lo sé. 2 días después, Marcelo llegó a casa del juez de noche. Señor juez, vengo a hablar de negocios. No tengo negocios con usted. Tengo 500,000 pesos que dicen lo contrario. Vargas fingió interés. ¿500,000? En efectivo. Solo archive el caso. ¿Y si pido más? Es negociable. Vargas sacó su teléfono. Había estado grabando todo. Intento de soborno a una autoridad. Otro delito a su lista. Marcelo palideció. Esto es una trampa. No, esto es justicia. Largo de mi casa. Marcelo salió furioso. Llamó a Monsalve. El juez no mordió el anzuelo. Entonces vamos al plan B. ¿Cuál plan B? Amenazas. No podemos amenazar a un juez. No nosotros. Pero Víctor tiene sus métodos. Marcelo lo pensó. Estaba hundiéndose cada vez más, pero no tenía opción. Víctor tenía a Isabela y Sebastián en una bodega. No los había lastimado, pero el mensaje era claro. Tu esposo me debe dinero. Ya no es mi esposo. Me voy a divorciar. Me importa poco. Eres su garantía. Isabela temblaba. Por favor, mi hijo no tiene nada que ver. Todo tiene que ver con todo. Sebastián, de 16 años, intentó parecer valiente. Mi papá no vendrá. Oh, sí vendrá. Mira, Víctor hizo una videollamada a Marcelo. Al ver a su familia, Marcelo se quebró. Víctor, por favor, mi dinero. Ahora. No tengo liquidez. La venta está detenida. Entonces consíguelo. Dame 2 días. Víctor cortó. Se volvió a Isabela. Tu esposo tiene 2 días. Si no paga, empiezo a cobrar con ustedes. Marcelo, desesperado, llamó a Mendoza. Necesito el dinero ahora. El trato era después del desalojo. Las cosas cambiaron. No es mi problema. Por favor, te puedo adelantar 100,000, no más. Era una miseria comparada con lo que debía, pero Marcelo aceptó. Mientras tanto, Mariana preparaba el golpe final. El juicio estaba programado para 3 días después. Con Elena protegida, Esteban listo para testificar por video. Y las pruebas del sicario, el caso era sólido. Vamos a ganar, le aseguró a Sara. ¿Y si Marcelo hace algo más? Ya no puede hacer nada, está acorralado. No sabían que Víctor tenía sus propios planes, y que Marcelo era capaz de cualquier cosa por salvarse. El juzgado estaba abarrotado. Todo el pueblo había venido a apoyar a Sara y Pedro. Las bancas crujían bajo el peso de campesinos, comerciantes, vecinos. Marcelo entró esposado, escoltado por 2 policías. Su traje caro estaba arrugado, su rostro demacrado. No había dormido en días. Se abre la sesión, anunció el juez Vargas. Mariana se levantó. Señoría, presentamos cargos por falsificación de documentos, fraude, abuso de confianza e intento de homicidio. Eso es absurdo, gritó Monsalve, el abogado de Marcelo. Tenemos pruebas contundentes. Mariana comenzó su exposición. Proyectó los documentos falsos y los originales lado a lado. Como pueden ver, las firmas fueron obtenidas con engaño. Mis clientes, que no saben leer, confiaron en su hermano. Sara lloraba en silencio. Pedro mantenía la vista fija en Marcelo, que no podía sostenerle la mirada. Llamamos a nuestro primer testigo. Elena entró, protegida por agentes. Marcelo la miró con odio puro. Traidora, murmuró. Silencio. Ordenó el juez. Elena tomó asiento. Yo trabajé para Marcelo Domínguez durante 5 años. ¿Qué puede decirnos sobre los documentos? Vi cómo los falsificó. Me obligó a imprimir membretes falsos del registro público. ¿La obligó? Amenazó con deportar a mi madre. Monsalve se levantó. Objeción. No hay pruebas de esas amenazas. Elena sacó su teléfono. Tengo grabaciones. La voz de Marcelo llenó la sala. Si hablas, tu madre regresa a Guatemala en una caja. Gastos de indignación recorrieron la sala. Orden, golpeó el juez. Marcelo se hundió en su silla.
Cada evidencia era un clavo más en su ataúd legal. Elena continuó su testimonio durante 2 horas. Detalló cada falsificación, cada amenaza, cada acto corrupto. Marcelo también falsificó poderes notariales de otros clientes. ¿Puede dar nombres? Familia Rodríguez perdieron su casa. Señora Martínez le robó su pensión. Más gastos en la sala. Marcelo no era solo un mal hermano. Era un depredador serial. También sé sobre sus deudas de juego. Monsalve objetó. Irrelevante. Es relevante, argumentó Mariana. Muestra el móvil del fraude. Permitido, dictaminó el juez. Marcelo debe millones en varios casinos. También tiene deudas con prestamistas peligrosos. ¿Qué prestamistas? Víctor Kozlov. El nombre causó escalofríos. Todos conocían la reputación del ruso. Por eso necesitaba el dinero de la venta. Por eso traicionó a su familia. Cuando Elena terminó, el silencio era absoluto. Marcelo parecía haber envejecido años en minutos. ¿El abogado defensor quiere interrogar? Monsalve se levantó. Señorita Elena, ¿no es cierto que fue despedida por robo? Eso es mentira. Tengo aquí una denuncia firmada por el señor Domínguez. Falsificada como todo lo demás. Mariana intervino. Señoría, esa denuncia fue presentada ayer, después de que Elena aceptara testificar. El juez revisó los documentos. La denuncia no tiene sustento. Continúen. Elena bajó del estrado entre aplausos del público. Una pantalla se encendió mostrando el rostro de Esteban Morales desde una ubicación no revelada. Estado su nombre para el registro. Esteban Morales, escribano público por 30 años. ¿Conoció a Aurelio Domínguez? Sí. Escribí su testamento real 2 meses antes de morir. ¿Puede describir ese testamento? Don Aurelio dividió todo equitativamente entre sus 3 hijos. Fue muy claro al respecto. Esteban mostró el documento original. Esta es mi letra. Este es el sello auténtico. ¿Cómo sabe que el otro es falso? Porque yo solo escribí uno. Y Augusto Reyes me confesó que Marcelo lo obligó a certificar uno falso. ¿Cuándo le confesó esto? 1 semana antes de morir. Silencio pesado. La mención del notario muerto añadía gravedad al asunto. ¿Reyes temía por su vida? Sí, me dijo que si algo le pasaba, culpara a Marcelo. Monsalve explotó. Esto es testimonio de oídas, pero corroborado por evidencia física, respondió Mariana mostrando análisis caligráficos. Un experto forense tomó la palabra. El testamento presentado por Marcelo tiene inconsistencias. La tinta es más reciente. El papel no corresponde a la fecha. Además, continuó, las firmas de Sara y Pedro en los documentos de cesión muestran señales de estrés. Presión irregular, temblor. Consistente con engaño. Marcelo se levantó de golpe. Esto es un montaje. Siéntese o será desalojado. Ordenó el juez. Pedro pidió la palabra. Señor juez, ¿puedo decir algo? Adelante. Pedro se levantó con dificultad, sus años de trabajo pesando en cada movimiento. Yo no sé leer, mi hermana tampoco. Nuestros padres no pudieron darnos escuela, pero sí nos dieron algo. Confianza en la familia. Miró a Marcelo. Te enseñamos a caminar, te cuidamos cuando enfermabas, vendimos todo para que estudiaras. La voz se le quebró. Y así nos pagas. No hubo ojo seco en la sala. La puerta se abrió dramáticamente. Isabela entró con Sebastián, ambos con señales de maltrato. Necesito testificar. Monsalve se levantó. Ella no está en la lista. Es mi esposa, dijo Marcelo palideciendo. Mi ex esposa. Señoría. Intervino Mariana. La señora tiene información relevante. Que testifique. Isabela tomó asiento. Marcelo me ocultó todo, las deudas, los fraudes, todo. Sacó documentos. Encontré esto en su caja fuerte. Contratos con prestamistas, pagos a sicarios. ¿Sicarios? Para incendiar el granero. Para intimidar a sus hermanos. Mostró transferencias bancarias.
20,000 pesos a 3 hombres. La fecha coincide con el intento de incendio. «Cállate, perra», gritó Marcelo. El juez ordenó sacarlo, pero Marcelo se resistió. «Ella miente». Víctor la obligó. «¿Víctor Kozlov?», preguntó el juez. Isabela asintió. «Nos secuestró 2 días. Dijo que Marcelo le debe $2 millones. ¿Por qué? Juego, drogas, prostitutas. Mi esposo llevaba doble vida». Sebastián pidió hablar. «Mi papá nos ponía en peligro constantemente. Hombres armados llegaban a casa. Una vez, continuó, lo escuché hablar por teléfono sobre matar al notario. Gastos de horror. Marcelo intentó correr, pero los policías lo detuvieron. No pueden creer esto. Es mi familia. Me odian». «Te odian porque les diste razones», dijo Isabela. «Quiero el divorcio. Y que pagues por todo». Sacó más papeles. Estados de cuenta de casinos. Deudas por 5 millones de pesos. También esto, un video en su celular. Marcelo golpeándola, gritándole que se callara sobre sus negocios. El juez había visto suficiente. Receso de 1 hora. Escena 35. Durante el receso, Marcelo intentó escapar por el baño. Los policías estaban distraídos con el tumulto de gente. Saltó por una ventana y corrió hacia el estacionamiento. Tenía un carro escondido con dinero y pasaporte falso. Pero Víctor lo esperaba con 3 hombres. «¿A dónde vas, amigo?» «Víctor, por favor. Dame tiempo». Se acabó el tiempo. El primer golpe le rompió la nariz. El segundo, 2 costillas. Marcelo gritaba pidiendo ayuda, pero los matones lo arrastraron a una camioneta. «No, tengo que volver al juicio. Tu juicio conmigo es más importante». Lo golpearon salvajemente. Le rompieron varios dientes. Le fracturaron la mano derecha. «Cada hueso roto es por cada día de retraso», explicó Víctor. Un cuchillo brilló. «¿Sabes qué les hacemos a los que no pagan?». El grito de Marcelo se escuchó hasta en el juzgado. La policía salió corriendo. Encontraron a Marcelo en el estacionamiento, desfigurado, apenas consciente. «¿Quién te hizo esto?». «Vi, Víctor». Lo subieron a una ambulancia. El juez ordenó continuar en su ausencia, que su abogado lo represente. Monsalve, pálido, pidió retirarse del caso. «Renuncio a la defensa». «Denegado, continúe». El juez Vargas se puso de pie. La sala enmudeció. «Este caso ha revelado una red de corrupción y violencia que me estremece». Miró hacia donde Marcelo debería estar sentado. Marcelo Domínguez, ausente por lesiones autoinfligidas por sus propias acciones criminales, es encontrado culpable. Enumeró los cargos. Falsificación de documentos públicos. Culpable. Fraude. Culpable. Abuso de confianza. Culpable. Asociación delictuosa. Culpable. La sentencia es 15 años de prisión sin derecho a fianza. Aplausos estallaron en la sala. Sara y Pedro se abrazaron llorando. Además, continuó el juez, todas las propiedades regresan inmediatamente a sus legítimos dueños. Los contratos de venta son anulados. El señor Mendoza deberá recuperar su dinero directamente de Marcelo. Mariana abrazó a sus clientes. «Ganamos, no solo ganaron», añadió el juez. «Este caso abre investigación sobre todos los clientes de Marcelo Domínguez. Posiblemente hay más víctimas». Pedro se levantó. «Gracias, señor juez. No me agradezcan. Agradezcan a su abogada y a su comunidad que los apoyó». Miguel gritó, «Justicia», y toda la sala respondió, «Justicia». Mendoza presentó demanda contra Marcelo al día siguiente. No era el único. Una fila de personas se formó en el juzgado, todas víctimas de las estafas de Marcelo. «Me robó mi pensión. Falsificó la venta de mi local. Me quitó la herencia de mis padres». La lista crecía. El patrimonio de Marcelo fue embargado totalmente. Su casa de lujo, subastada, sus carros vendidos, sus cuentas congeladas. Isabela obtuvo el divorcio express. «No quiero nada de él, solo mi libertad».
Sebastián cambió su apellido. No quiero ser un Domínguez. Los acreedores peleaban por las migajas. Casinos, prestamistas, todos querían su parte. No hay suficiente para todos, declaró el síndico. Víctor fue arrestado por extorsión y lesiones. Sus hombres huyeron del país. Sin Víctor, Marcelo está desprotegido en prisión, comentó alguien. La licencia de abogado de Marcelo fue revocada permanentemente. Nunca más podrá ejercer, anunció el colegio de abogados. Elena consiguió trabajo en un despacho honesto. Aprendí mi lección. Esteban regresó a su pueblo. Ya no tengo miedo. La madre adoptiva de Marcelo de la alta sociedad dio una entrevista. No conozco a ningún Marcelo. Ese hombre no existe para mí. El sol brillaba sobre los campos mientras Sara y Pedro regresaban a su tierra. Todo el pueblo los esperaba. Mariachis tocaban, había comida, banderas. Los patrones regresaron, gritó don Chucho. Abrazos, lágrimas, risas. La pesadilla había terminado. Miguel organizó la reconstrucción. El granero nuevo será mejor que el anterior. Los vecinos trajeron materiales, mano de obra, apoyo. Hoy por ustedes, mañana por nosotros, repetían. Carmen plantó flores donde había estado el granero quemado. Nuevos comienzos, dijo. Su hija pequeña la ayudaba. ¿Ya no estás triste, mami? Ya no, mi amor. Roberto comenzó a arar la tierra. Hay que preparar para la siembra. Pedro lo detuvo. Primero celebremos. Por primera vez en meses, Pedro sonreía genuinamente. Sara cocinaba para todos. Es lo menos que podemos hacer. Mariana llegó con su madre Florencia. Venimos a despedirnos. ¿Ya se van? Hay otros casos esperando. Sara la abrazó. No tenemos cómo pagarte. Ya me pagaron, con su valentía. Pedro le entregó un costal. Maíz de la próxima cosecha. Es una promesa. La esperaré con gusto. Los niños corrían entre las mesas, riendo. La vida regresaba a la finca. Miren, señaló Miguel, una nueva viga se alzaba donde estaría el granero. Los hombres trabajaban cantando. En una semana estará listo. Prometió el maestro de obras. Sara tocó la tierra. Papá estaría orgulloso. Mamá también, añadió Pedro. Esa noche, bajo las estrellas, la familia se reunió en el porche. Aprendimos algo importante, dijo Pedro. ¿Qué cosa?, preguntó su nieta Sofía. Que la familia verdadera no es la que te traiciona, sino la que te levanta cuando caes. Miró hacia el pueblo iluminado. Todos ellos son nuestra familia. En la prisión de máxima seguridad, Marcelo yacía en la enfermería. La golpiza de Víctor lo había dejado desfigurado permanentemente. Un ojo no funcionaba, cojeaba, le faltaban dientes. «Tienes visita», anunció el guardia. «No quiero ver a nadie. No es opcional». Lo llevaron en silla de ruedas. Del otro lado del vidrio, 3 presos enormes lo esperaban. Marcelo Domínguez, sí. Víctor nos encargó un trabajo antes de que lo extraditaran. No, por favor, tranquilo. No aquí. Pero cuando salgas de enfermería, serás nuestro invitado especial en el pabellón. Marcelo tembló. Puedo pagar. ¿Con qué? No tienes nada. Era verdad. Estaba completamente arruinado. De regreso a su celda, encontró una carta. La letra torpe era de Sara. Marcelo. A pesar de todo, sigues siendo nuestro hermano. Mamá nos enseñó a perdonar. Te perdonamos. Pero el perdón no borra las consecuencias. Espero que algún día encuentres paz. Sara. Sara. Marcelo lloró. Por primera vez desde niño, lloró de verdad. Intentó escribir una respuesta, pero su mano fracturada no podía sostener el lápiz. Un preso viejo lo observaba. ¿Qué hiciste? Traicioné a mi familia. Eso no se hace. Lo sé. Ahora lo sé. Esa noche Marcelo intentó suicidarse con las sábanas. Lo encontraron a tiempo. Vigilancia suicida. Ordenó el médico. Ahora ni morir podía. Solo existir en su infierno personal. Los otros presos lo evitaban. En la cárcel, los que traicionan familias son lo más bajo. Abogado tranza, le gritaban. La comida le llegaba escupida. Su ropa aparecía orinada.
Esto es solo el principio. Le recordaban los enviados de Víctor. Un año después, la cosecha fue histórica. El maíz crecía alto y dorado. Nunca habíamos tenido tanto, exclamó Pedro. Sara supervisaba el nuevo establo. 20 vacas lecheras, todas productivas. Con la leche y el queso ya no dependemos solo de la siembra. Carmen había retomado sus estudios. El próximo año me gradúo de enfermera. Estamos orgullosos, dijo su madre. Miguel modernizó el sistema de riego con ayuda de ingenieros voluntarios. Ahora gastamos la mitad de agua y producimos el doble. Roberto construyó un invernadero para tener verduras todo el año. Los nietos iban a la escuela en el pueblo. Sofía aprendía a leer. Quiero ser abogada como Mariana, decía. Pero de las buenas. Todos rieron. Don Chucho, ya muy viejo, se sentaba bajo el árbol a contar historias. ¿Y luego qué pasó, don Chucho? Luego, la justicia ganó, como siempre debe ser. Mariana los visitó como prometió. Traía noticias. Encontramos a 12 víctimas más de Marcelo. Todas recuperaron sus propiedades. Y Elena se casó, es feliz. Y el juez Vargas lo nombraron magistrado, por su integridad en este caso. Florencia añadió, se volvieron famosos. El caso de los hermanos que vencieron al abogado corrupto. No queríamos fama, dijo Sara, pero inspiraron a otros. Ahora la gente se defiende más. Al atardecer, Pedro y Sara caminaron entre los cultivos. ¿Piensas en él?, preguntó Sara. A veces. Yo también. ¿Crees que cambie? No sé. Pero eso ya no es nuestro problema. Miraron el sol ponerse sobre sus tierras recuperadas. En la prisión, Marcelo barría el patio. Era su trabajo asignado. Los presos le tiraban basura a propósito. Él recogía en silencio. Su ojo muerto lloraba constantemente. Los médicos dijeron que era psicosomático. Tu cuerpo llora lo que tu orgullo no permite, explicó el psicólogo. Marcelo no respondió. Había dejado de hablar hacía meses. En su celda tenía una foto vieja. Él de niño, con Sara y Pedro, los tres sonreían bajo el sol del campo. La miraba cada noche antes de dormir. A veces en sueños volvía a ser ese niño, pero siempre despertaba al infierno que él mismo construyó. Mientras tanto en el campo, la familia Domínguez celebraba la vida. Por papá y mamá, brindó Pedro. Por la justicia, añadió Sara. Por la familia, dijeron todos. El viento llevó sus voces por el valle. En algún lugar sus padres sonreían. La tierra había vuelto a sus verdaderos dueños. La cosecha era abundante. La familia estaba unida. Y Marcelo había cosechado exactamente lo que sembró. Así llegamos al final de la historia de hoy. No olvides dejarnos tu like si te ha gustado. Bendiciones.